Bienvenidos a Disruptivos, un podcast creado por jóvenes FINEC Latinoamérica. Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede ser un joven diferente. Un joven disruptivo que rompa con todo molde que la sociedad te quiere imponer. En este espacio invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo podemos tener. ¿De qué? De temas que hoy en día necesitamos hablar. Buen día, jóvenes, buen día a cada una de las personas que nos escucha en este podcast, episodio número 8. ¡Qué emoción! 8 semanas con este gran proyecto que hemos estado cumpliendo semana tras semana. Hoy es lunes, para los que nos escuchan en la primera transmisión de este podcast y para los que nos escuchan durante el resto de la semana, igualmente les deseamos una linda semana a cada uno de ustedes. Gracias por estar siempre pendiente de la transmisión de este programa, de estas grabaciones. Hoy tenemos un podcast realmente muy especial, un podcast que me emociona porque la persona que nos acompaña es un gran varón de Dios, es una persona con mucha experiencia en el área de las finanzas también, es una persona en la cual yo considero un guía para mi vida y un líder el cual yo respeto, admiro mucho. Así que sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a mi amigo, a mi líder, Gerardo Rivera. Él tiene 58 años, él es casado, tiene 3 hijos, 4 nietos, es administrador de empresas, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él tiene una maestría en finanzas de la Universidad Católica de Honduras, es gerente general de seguros del país, una de las principales compañías de seguros de todo Honduras. También en fraternidad, es director ejecutivo de las convenciones mundiales y es director internacional para Honduras. Hablando también de su formación, no de su formación académica, pero de la experiencia que él ha tenido durante años, algunos puestos que él ha desempeñado. Él ha sido presidente de la Cámara Junior de Tegucigalpa, presidente de la Cámara Hondureña de Aseguradoras y también ha sido vicepresidente regional de FIDES, que es la Federación Interamericana de Empresas de Seguros. Espero haberlo dicho todo bien, don Gerardo. Si no, me corrige en este momento. Bienvenido a este podcast, episodio 8 de FINEC Jóvenes Latinoamérica. Muchas gracias, Toto. Me hace sentir como argentino. Me subí el ego, pero bueno, era para poder explicar un poco quiénes somos. Quiero darle un saludo muy especial a todas las personas en todas las naciones que se estén conectando y que estén siguiendo este podcast. Y te felicito, Toto, por esa idea magnífica y por darle una secuencia lógica y continua a este maravilloso proyecto para impactar las vidas de los demás. Me siento sorprendido, don Gerardo, con la respuesta que hemos tenido para este podcast. Realmente no estaba en mis planes, pero los planes de Dios son otros para la vida de uno completamente. Iniciar un proyecto como este, pero veo que la juventud ha respondido muy bien, quiere cada semana escuchar de nuevos temas y muchas veces escucharlos de parte de un profesional como lo es usted. Por eso yo lo dije al principio, me emociona poder tener este podcast porque vamos a hablar hoy de finanzas, vamos a hablar de finanzas personales, vamos a hablar con un varón que tiene un excelente testimonio sobre el tema y que también tiene mucha experiencia. Y hablando de su testimonio, don Gerardo, yo quiero comenzar este podcast haciéndole una pregunta. Yo he escuchado muchas veces su testimonio, sé que tuvo una infancia difícil, sé que tuvo una juventud también que en algún momento estuvo marcada por decisiones que no fueron las correctas. ¿Qué lo motivó a ser un joven diferente? Porque sé que usted tomó decisiones acertadas en algún momento de su vida muy bien. ¿Y qué lo motivó usted a ser un joven diferente a los demás, a ser un hombre diferente a los demás, a querer ser un ejemplo? Bueno, sí realmente, Toto, tuvimos una infancia y una adolescencia con bastantes limitaciones, especialmente con muchas limitaciones económicas. Mis padres se divorciaron
después de 20 años de casado, cuando yo tenía 7 años, soy el sexto de 7 hermanos, y a raíz de eso mi mamá tuvo que hacer un esfuerzo enorme, prácticamente sacrificar toda su vida solamente para dedicarse a trabajar, para poder alimentarnos y sacarnos adelante. Fue una labor que yo admiro mucho en ella porque imagínate 7 personitas a quienes darle de comer mañana, tarde y noche. Aunque mi hermano mayor ya era un muchacho de 18 años, él era independiente, pero los demás todavía éramos dependientes de mamá. Con esas limitaciones económicas, pero siempre con un cariño muy especial de parte de mamá. Ella estaba siempre ahí pendiente de nosotros. Quiero decirles que no recuerdo yo que ella fuera a la escuela a preguntar cómo íbamos. Ella iba 3 veces al año a la escuela, que era cuando nos matriculaba, el Día de la Madre y cuando iba a recoger las notas, porque ella no tenía tiempo para andar en eso. Y fui creciendo en mi infancia, mi adolescencia, muy inquieta ahí en los barrios donde yo me crié en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, sin supervisión y con el resto de mis amigos de mis barrios inquietos. Rápidamente, a muy temprana edad, comencé a fumar cigarrillos. También a temprana edad comencé a tomar licor. Yo tengo un trasfondo de alcoholismo tremendo, no necesariamente en mi persona como tal, pero mi padre, que era un hombre de un corazón bien lindo, que en paz descanse, pero él tenía ese problema con la bebida. Cuando él tomaba eran 2, 3, 4 semanas consecutivas y en ese periodo él perdía todo, empeñaba las herramientas, las vendía. Era como que pasara un huracán ahí por la casa, que además de las limitaciones económicas que ya teníamos cuando estaban juntos, cuando eso pasaba implicaba más. Y eso uno transfiere, puede hacer transferencias de una generación a otra y eso puede implicar propiedades, empresas, vehículos, cuentas bancarias. Pero en mi caso, la transferencia que pasó fue ese problema de alcoholismo que desde muy temprano yo lo había tomado. Así que fui creciendo, siendo un muchacho que Dios me había dado algunos dones y uno de ellos era el respeto a los adultos, especialmente una consideración muy especial por mi mamá. Yo era prácticamente incapaz de faltarle el respeto a mi mamá, aunque a veces no me portaba bien y recibía esos llamados. Así fue pasando el tiempo. Quiero decirles que en mi familia se acostumbraba que el joven que terminaba la escuela primaria a los 12 o 13 años, para poder seguir estudiando, tenía que buscar trabajo. Y cuando me tocó mi turno, yo creo que la experiencia que mamá había tenido con mis hermanos mayores es que aquellos buscaban trabajo para ir a estudiar, pero en realidad no estudiaban porque los trabajos eran de operarios, ya con dinero, con los amigos, las fiestas, los tragos, nos desviaba del propósito. Así que cuando me tocó mi turno, ella me hizo una propuesta y me dijo, te voy a dar 3 años para que saques el ciclo común, que es la parte básica de la educación acá en Honduras, y lo único es que no podía pedir absolutamente más nada, sino lo necesario. Y quiero decirles, mis amigos, quiero decirles que realmente yo no conozco lo que es estar en un cuadro de honor, o como dicen ahora los amigos, en el High Honor Roll. Yo eso no lo conocí. Lo que sí les puedo decir es que yo no perdía mis clases, nunca me aplazaban en una clase, y así fui avanzando. Pero también, Toto, terminé la escuela secundaria ya entrando, después de ser un adolescente y un joven, ya entrando a la madurez, y yo realmente no tenía un propósito real en mi vida. No tenía sueños, no tenía anhelos, no tenía aspiraciones, porque otro trasfondo fuerte que mi vida estaba marcada era porque las limitaciones económicas, porque la deuda, porque la miseria estaba metida en mi vida, que no me hacía sentir derecho a poder aspirar a más cosas. Así que así llegué, Toto, a mis inicios de la universidad. Y bueno, no sé si tienes otra pregunta para seguir contándote qué pasó después.
Me encantaría saber un poco más de esa historia, me encantaría que nos pudiera relatar cómo conoció de Dios y cómo empezó Dios a marcar una diferencia en su vida matrimonial, en su familia y en sus finanzas. Bueno, les cuento que creo que una de las bendiciones maravillosas que yo tuve en mi vida fue haber conocido a Lorena, mi esposa, con quien vamos a cumplir 36 años de casados, precisamente en un par de semanas. Yo había terminado mi escuela secundaria y en mi primer trabajo formal en un banco. Era cajero de ventanilla. Yo ahí recibía los depósitos, cambiaba los cheques, ahí atendía los retiros. Pero una cosa que a mí me gustaba era que la gente no hiciera fila, no tener gente haciendo fila. Entonces me esmeraba por atenderlos bien rápido, bien rápido. Así que llegó aquella muchacha a trabajar, ahí nos hicimos amigos, nos hicimos novios. En un momento le propuse que nos casáramos y me dijo que no, ni había terminado de decirle cuando me dijo que no. Esperé una segunda oportunidad unas semanas después y me volvió a decir que no. Pero mi abuela materna tenía, mis amigos, un dicho, ella siempre decía, mijo, la tercera es la vencida. Así es que esperé una tercera oportunidad, le propuse matrimonio, esta vez ya no me dijo que no, pero me puso una condición que era ir a hablar con sus papás. Mi esposa es de un departamento del interior del país, de un pueblo bien próspero, y allá nos fuimos con mi mamá para que vieran que la cosa era seria. Convencí a mi mamá que fuera conmigo, y como no tenía carro, la llevé en un autobús de la ciudad de Tegucigalpa a otra ciudad, y de esa ciudad para llegar al pueblo en una varonesa. Aquí en Honduras, una varonesa es un camión de esos de cargar, de transportar carga en realidad, que le ponen unas banquitas de madera y tiene que ser así porque las carreteras eran muy complicadas en ese tiempo. Así que a todo eso expuse a mi mamá. Llegamos allá, platicamos con los señores, ya cuando les expliqué la razón de mi visita, cuando les dije que lo que quería era casarme con su hija, los dos al mismo tiempo me dijeron que no. Y yo ahora que tengo mis hijas, yo entiendo, porque imagínense ese trasfondo que yo tenía de una familia desintegrada, con problemas de alcoholismo, era un muchacho sin sueños, sin aspiraciones, quebrado económicamente, y además de eso, mis amigos, antes de graduarme de secundaria, yo había embarazado a una muchacha y ya tenía una hija adelante. Así que imagínense qué clase de partido el que se le presentaba a la hija de esos señores. A ella le dijeron, mira, nosotros te mandamos a estudiar a Tegucigalpa, a la universidad. No te mandamos a trabajar porque no tenés necesidad. No te mandamos a enamorarte y menos a casarte. Y me imagino que le han de haber dicho, y menos con un tipo como este, ¿verdad? Pero miren que regresamos a la ciudad. Yo tenía 21 años, mi esposa, mi novia en ese momento 18. Y yo le dije, mira, o nos casamos o mejor aquí terminamos. Prácticamente la obligué a tomar la decisión de casarse conmigo, y cuando nos casamos se dio cuenta del gran error que ella había cometido, porque mis amigos, en ninguna parte, yo ahora que he tenido el privilegio de recorrer el mundo, en ninguna parte, desde Argentina hasta México, pasando toda Latinoamérica, en ninguna parte, ni las jovencitas ni los varones nos mostramos tal cual somos cuando andamos de novios. Ella me conocía a mí de una manera, salíamos los viernes a cenar, a bailar, al cine, yo la llevaba a su casa, ella no sabía, no se daba cuenta que yo después de que la dejaba en su casa, me juntaba con mis amigos y me emborrachaba hasta altas horas de la noche o de la madrugada. Así es que ya casado se dio cuenta del gran error que había cometido, se dio cuenta que yo era un muchacho que estaba enredado en el vicio del tabaco, enredado en el vicio de la bebida, que era un muchacho con mucho problema económico y que no tenía sueños ni aspiraciones. Me preguntaba recién casados que a dónde íbamos a comprar la casa, y yo le decía, casa, ¿y de dónde la vamos a pagar? Porque en mi mente teníamos que vivir en una casa rentada, en un apartamento rentado o en una cuartería rentada. Así le decimos a lugares de vivienda muy populares aquí en Honduras. Y eso era lo que yo tenía en mi mente. Me preguntaba ella, ¿y qué carro vamos a comprar?
Y yo le decía, carro, si a estas alturas, siendo el sexto de 7 hermanos, mis papás y mis hermanos mayores nunca habían comprado un carro, ¿por qué yo iba a comprar carro? Yo estaba acostumbrado a andar en autobús, en taxis colectivos y moverme de esa manera. Ese era mi pensamiento, ¿verdad? Pero amigos, ustedes que están solteros y solteras, que creo que pueden tomar una mejor decisión. Siempre me gusta decir esto, ¿verdad, Toto? Cuando hablo con las solteras y los solteros y yo les digo a las muchachas, miren, jovencitas, cuidadito, ustedes se casan por interés. Eso nunca lo vayan a hacer. Pero cuidadito, se enamoran de un acabado, de un pobre diablo. Cuidadito, ¿verdad? Yo les hago esa broma porque pero en realidad el mensaje principal es mi esposa y se casó conmigo sin considerar la opinión de sus padres, prácticamente en desobediencia, y eso es algo que no se debe de hacer porque el riesgo es muy alto. Luego salió embarazada rápidamente a pesar de las dificultades que empezamos a tener como matrimonio, y ahí fue donde vino una historia, una situación que cambió completamente nuestras vidas. Nació nuestro hijo Gerardo, que se llama Gerardo, igual que yo, es mi hijo mayor. A los 3 meses notamos que él realmente tenía algunas dificultades, no reaccionaba como cualquier otro bebé de esa edad, él no se movía lo suficiente en su cuna, no tenía fuerza en sus manos para tomar el biberón por sí mismo. Lo llevamos a hacer sus exámenes, lo evaluaron y ya nos dieron la situación de lo que había ocurrido por falta de oxígeno al momento del parto. Había sufrido una lesión cerebral severa. Y eso en español, en buen castellano, lo que significaba era que él nunca iba a caminar, él iba a perder la vista, iba a ser como un vegetal y a los 12 o 13 años se iba a morir. Entonces imagínense aquella jovencita que en ese momento ya tenía 19 años y yo 22, creo que muy pequeño para haber tomado la decisión de casarnos, y enfrentando aquella situación creímos que era un castigo que Dios nos había dado. Y ahí es donde a raíz de ese problema, Lorenita es una mujer muy inteligente, una brillante estudiante, ella sacaba las mejores notas, siempre fue excelencia académica en primaria y en secundaria, en la universidad siempre sobresalía. Quiero decirles que yo en realidad había comenzado a ir a la universidad no porque quería estudiar, sino por andar detrás de ella, pero ahí en la universidad a ella la conocían por su nombre, no por su código, por su número de estudiante, porque era una persona que sobresalía en las diferentes áreas, en las matemáticas, en las administrativas, en las sociales. Ella siempre sobresalía. Y a raíz del problema que tuvimos con nuestro hijo, ella tuvo que dejar su trabajo y tuvo que dejar la universidad. Imagínense por no haber tomado una decisión correcta. Pero quiero decirles que Dios es maravilloso. En ese momento, en algún momento de esos, Lorena me dijo a mí, mira, si yo no voy a estudiar, ¿por qué no aprovechas vos y estudias? Y yo quiero decirles que cometí de una manera inmadura, tomé aquella recomendación como que me abrieron las puertas y me dejaron libre. Entre mi trabajo, que yo siempre he sido un hombre bien trabajador, los estudios de la universidad y la parranda con mis amigos, yo me distancié completamente de mi esposa y aún así tuvimos nuestra segunda hija. Unos años después finalmente terminé la carrera de la universidad. Y ahí es donde empieza algo que marca completamente mi vida, porque al haberme graduado, obtengo un trabajo en una empresa bien conocida y ya tenía yo secretaria, ya me había comprado mi carro, ya viajaba por diferentes países, acá en Centroamérica, en Sudamérica y México, por asuntos de mi trabajo. Y miren, yo llegué a una conclusión. Una persona, Toto, que nunca ha tenido nada, llega a tener un poquito y realmente se desubica, se pierde, si no es maduro. Así que yo empecé a ver a mi esposa de menos, empecé a ver a mis amigos de menos, dejé a mis amigos del barrio, los cambié por amigos para otros lugares, en vez de beber allá con los amigos donde lo hacía, empecé a tomar en otros lugares, discotecas, restaurantes. Me gusta el fútbol y siempre desde niño íbamos al estadio, a una zona preferencial. Ahí llegaba yo con mis amigos del barrio, que estábamos chiquitos, pequeños, y nos poníamos en la entrada y le decíamos a los señores, hey, me voy con usted. Y así íbamos entrando uno por uno y ya nos juntábamos adentro
y nos íbamos al lugar preferencial donde siempre nos juntábamos. Ya adulto había ido a ese lugar, pero ya ahora que era licenciado y que tenía un buen puesto, ya dejé de ir ahí, me pasé a sombra, después me pasé a silla y después a palco porque algunos amigos me invitaban y realmente tener la experiencia de ver un partido en palco con mesero, con refrigeradora, con televisor para ver las repeticiones, realmente uno va cambiando y eso le causa un daño tremendo a la relación en la familia. Mi esposa, viendo esa situación, ella sabía que nos íbamos a divorciar, ella quería divorciarse de mí y entonces decidió retomar la universidad, terminó la universidad, se consiguió un buen trabajo y ahí era el momento donde estaba lista ya para dejarme. Y empezamos a tener problemas bien serios y ahí fue donde Toto, yo acepté una invitación para un evento de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, un desayuno en el Hotel La Ronda en el centro de Tegucigalpa. Y ahí Toto fue cuando vino una serie de circunstancias. Ahí me presentaron a un Dios vivo, me hablaron de una relación personal con Jesucristo. Ahí la gente se paraba a compartir su propia experiencia de vida y ninguno me señalaba para decirme te vas a ir al infierno por adúltero o te vas a ir al infierno por borracho. Y miren, lo que pasó fue que me gustó, yo abrí mi corazón a Jesucristo, lo confesé como Salvador y Señor de mi vida a los 33 años. Y ahí fuimos caminando, Toto, empezamos a servir al Señor. Quiero decirles que pasaron 3 maravillosos años para mí, pero en las cuentas de mi esposa, según me cuenta ella después, ella lo que quería era terminar este matrimonio porque no me creía. Ella decía que yo era un mentiroso, que a saber en qué cosas andaba. Y ahí tomo una decisión que fue la que marcó mi vida en el área de las finanzas, porque yo decidí dejar mi trabajo que tenía, porque ahora era de los hombres de negocios y quería ser un empresario. Dejé lo que tenía, que era seguro, y decidí emprender en varias cosas y quiero decirles que ninguna me salió. Los ahorros se terminaron, tuve que vender mi vehículo, me quedé a pie, sin dinero y sin negocio. Por eso yo admiro a la gente que emprende, sean pequeños, sean medianos, sean grandes, jóvenes, adultos. Yo los admiro porque realmente eso no es para cualquiera. Son admirables las personas que deciden emprender. Así es que imagínense, perdí todo y ahora, después de que yo le negaba el único vehículo que teníamos a mi esposa para llevar a las terapias a nuestro hijo, ahora yo andaba a pie y ella andaba en un carro del año. Ahora yo no podía decir a dónde era que íbamos a ir a comer, porque quien decidía era ella, porque era ella quien pagaba la cuenta. Y en ese proceso, quiero decirles que esa época yo realmente la pasé muy mal. Yo me sentía menos, me sentía frustrado, me sentía fracasado y realmente no miraba una salida. Yo reclamaba y decía que por qué cuando andaba en el mundo bebía, parrandeaba, todo me iba bien y ahora que había aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de mi vida y andaba en sus caminos, ¿por qué ahora me iba tan mal en la parte financiera? Yo le doy gracias a Dios porque Él siempre ha puesto buenos amigos a mi alrededor y uno de ellos que le hice este comentario y me dijo, me quedó viendo y me dijo, mira, Gerardo, lo que yo creo sinceramente es que a vos de todas maneras te iba a ir mal. Más bien, dale gracias a Dios que Él te recibió en sus brazos y te está acompañando en este proceso. Yo decía, como no sos vos, sino que soy yo, vos no lo vas a entender. Pero así fue pasando el tiempo. Pero en un momento, creo que cuando Dios ya vio que estábamos listos, por eso yo le doy gracias a Dios que Él haya sacudido y me haya hecho pasar este proceso tan difícil, especialmente en la parte financiera, porque eso afectó todo alrededor. Pero en un momento, cuando vino una decisión del lado de mi esposa de perdonarme, de pedirme perdón y que nos perdonamos y que vino el amor de Dios a nuestro hogar y que vino la paz de Dios a nuestro hogar, ahí literalmente se abrieron las ventanas de los cielos y ahí es donde comienza una carrera donde Dios me empieza a bendecir. Yo renuncio, como no me salía ningún proyecto de los que yo emprendía,
decidí poner currículum para buscar un trabajo nuevo. Y resulta que después de esa situación me llaman de una empresa y me contratan. Y de la noche a la mañana yo estoy con secretaria, con una oficina bien bonita, con sala de juntas, con vehículo asignado, con motorista y con buen billete. Que siempre me da risa porque yo digo, si yo les digo cuánto era ese buen billete, muchos de ustedes se van a reír porque van a verlo como muy poco. Pero yo que venía a estar pasando un desierto financiero, yo que tenía la escuela de mis hijas atrasadas, yo que tenía las tarjetas de crédito topadas y yo que tenía la hipoteca de mi casa bien comprometida, para mí era suficiente. Y ahí fue donde yo le doy gracias a Dios, porque si yo no hubiera pasado por esa crisis que pasé, yo no valoraría lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahí hice 2 promesas y 2 pactos con Dios. La primera fue, le dije, Señor, yo le voy a dar a usted un porcentaje de todo lo que yo reciba. Y le doy gracias a Dios porque han pasado tantos años y hasta el día de hoy no he dejado de hacerlo. Porque un solo hombre que fuera rescatado como fui rescatado yo, o un solo matrimonio que fuera restaurado como había sido restaurado el mío, eso no se puede pagar con dinero y había que invertir para que otras personas pudieran hacer lo que algunos hicieron por mí en algún momento. Así es que imagínate, Toto, ese fue el primer compromiso que yo hice. Y el segundo, nunca más ocultarle a mi esposa mi situación financiera, ni cuánto yo ganaba, ni cuánto yo tenía, ni en qué gastaba yo mi dinero. Hasta el día de hoy lo seguimos haciendo de igual manera. Así es que tengo varias cosas que quiero compartirle, Toto, pero dime tú si tienes otra pregunta o si continuamos. Por supuesto. De lo que más me quedo con su testimonio, la parte más esencial de su testimonio fue ese perdón, porque fue el que abrió las puertas. Fue el cambio que trajo que se abrieran las puertas de bendición en su vida y que comenzara una vida financiera diferente. Me encanta de que haya abierto su corazón en este podcast para contar a las personas ese trasfondo, lo que ha sido su vida en su pasado, porque ellos pueden entender ahora de que es posible, que sí es posible, no importa las circunstancias, no importa de dónde vengamos, es posible salir adelante, que Dios tiene un plan para nosotros, que hay un propósito y que si estamos dispuestos a seguirlo, Él lo va a cumplir. Y yo quiero preguntarle, don Gerardo, muchas veces en fraternidad, y eso también se lo pregunté a Ángel Caputo en nuestro primer episodio, hablamos del hecho de ser fraternos, de lo internacionales que somos, del evangelio completo, sanidades, milagros, prodigios, pero no hablamos muchas veces de la parte de hombres de negocios. ¿Acaso a Dios le importan nuestras finanzas? Bueno, le importan tanto que en el Nuevo Testamento se habla más acerca de finanzas que de cualquier otro tema. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que puede perder a una persona, como les conté que me pasó a mí en los inicios de mi vida. O sea, el haber recibido y no entender de dónde viene o cómo yo debería tratar mis finanzas, me llevó a tratar mal a las personas y puso en riesgo mi matrimonio y mi familia. Y luego viene la otra parte, cuando el Señor dice que Él quiere bendecirnos en todo lo que nosotros hagamos, que quiere que seamos prosperados en todo lo que hagamos, que Él quiere lo mejor para nuestras vidas, que la voluntad de Él para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, Toto, no quiero que hablemos de una teoría de la prosperidad o de un evangelio de la prosperidad, pero sí hablemos de cosas financieras. Es algo que a mí siempre me ha gustado hablar porque he encontrado en la palabra de Dios los principios financieros más importantes para ser aplicados en nuestras vidas, a cualquier edad y en cualquier actividad que nosotros desempeñemos. Los principios ahí están establecidos. Y mira, Toto, después de esa situación que Dios empezó a bendecirnos, porque en la palabra del Señor sí realmente ahí dice que nosotros debemos de darle a Él lo que a Él le corresponde. Pero también, y yo esto sí lo he aprendido, ustedes escucharon
una licenciatura en administración de empresas, una maestría en finanzas, llevando presupuestos millonarios de empresas, al igual que mi esposa con su universidad, con sus maestrías y llevando presupuestos grandísimos en la empresa donde ella trabaja, pero no habíamos aprendido a manejar las finanzas en el hogar. ¿Saben qué tuvimos que hacer? Tuvimos que tomar cursos especiales de finanzas para la familia. Y ahí aprendimos, tuvimos que agarrar los títulos que teníamos, porque yo también he tenido la bendición de ir a hacer estudios fuera de Honduras, en Centroamérica, en Estados Unidos y en Europa, en temas administrativos, financieros y de seguros. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Agarramos todos esos títulos y los pusimos aparte y prestamos atención a lo que aquellas personas nos enseñaban. Ellos nos enseñaron lo básico de cómo llevar las finanzas en el hogar, pero llevarlas conforme a lo que está establecido en la palabra del Señor. Y ahí dice clarito que una de las cosas que tenemos que hacer es darle a Él lo que a Él le corresponde. Y fuimos enseñados también a honrar a Dios haciendo buen uso de la parte que a nosotros nos queda. Y eso implica, porque ustedes han escuchado que dicen a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pues a Dios hay que honrarlo con lo que a Él le corresponde y los impuestos al gobierno hay que pagarlos de una manera ordenada y ser honestos e íntegros en esa parte. Y ahí dice la palabra del Señor, ¿cómo vamos a ser bendecidos? Pues hay que trabajar diligentemente. Y si usted va a la palabra de Dios en Proverbios, usted va a encontrar una porción que dice, ¿has visto a hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará y nunca delante de los de baja estima. Dice también que la mano diligente enriquece y que la mano negligente empobrece. Así que en esos principios de trabajar diligentemente, de darle a Dios lo que a Él le corresponde, y un principio, Toto, que yo, bueno, ahora no lo puedo aplicar porque realmente mis padres ya fallecieron, pero es algo que es una llave excelente, es una llave maravillosa que abre puertas de una manera increíble, es honrar a nuestros padres. Es el primer mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Lo estoy parafraseando, te irá bien en todo lo que hagas y tendrás larga vida. ¿Y cómo realmente se honra a los padres? Porque yo les digo a mis hijas, miren, ustedes generan sus propios ingresos, ya trabajan, gracias a Dios, les va bien, administran bien su dinero. Y yo les digo, yo no necesito que me den dinero, aunque a veces me honran de esa manera. Pero ¿cómo se honra realmente a los padres? Obedeciéndolos, no haciendo lo que hizo mi esposa casándose en desobediencia a sus hijos. Por eso tuvimos que orar y cortar toda maldición generacional en nosotros y en la vida de nuestros hijos. Y hoy, pues, nuestras hijas han hecho las cosas de una manera ordenada, honrándonos a nosotros. Pero lo mejor es cuando se comprometen a honrar a Dios, porque el honrar a Dios también honra a nuestros padres. Pero yo les digo, no importa si su papá o su mamá tienen suficiente dinero o más que ustedes, también honrenlos con dinero. También ponga un sobrecito y dale, mamá, papá, aquí te traigo, esta es una bendición. Esa es una llave poderosa. Esa es una semilla de una siembra cuya cosecha es inimaginable. Así es que yo les animo a trabajar diligentemente, a darle a Dios lo que a Él le corresponde, a honrar a los padres. Y yo me imagino que ustedes han escuchado alguna vez una historia de la Biblia que habla de las vacas gordas y de las vacas flacas, de los tiempos de vacas gordas y de los tiempos de vacas flacas. Mis amigos, en un castellano sencillo, eso es cuando a usted le está yendo bien, no se gaste todo lo que usted recibe. No piense que siempre va a estar así la situación y trate de ahorrar una porción de lo que recibe. ¿Para qué? Para que cuando vengan los tiempos de escasez, usted tenga una reserva. Yo siempre le digo a los jóvenes, a los profesionales, a los que están en su negocio, yo siempre les digo, usted debe tener una reserva de por lo menos 3 meses de sus ingresos ahorrada, porque usted no sabe en qué momento puede venir una adversidad, lo despiden de su trabajo, cierran o lo que sea, y si usted tiene esa reserva,
usted va a poder sobrellevar la situación y buscar una nueva oportunidad. Pero además de eso, lo importante con esto es que cuando logramos ahorrar una porción de lo que recibimos, es porque hemos aprendido a vivir con menos de lo que ganamos. Y eso es bien importante. Mi esposa y yo tuvimos que aprender que nosotros no teníamos que andar aparentando lo que no somos, que no teníamos que andar en un carro que no podemos pagar o que no debemos andar con un dispositivo móvil que realmente no podemos pagar, sino que debemos de hacer las cosas en orden. ¿Saben por qué? Porque aprendimos que las personas valemos para Dios lo que somos y no lo que tenemos. Aprendimos que nuestros mejores amigos nos valoran y nos aprecian por lo que somos y no por lo que aparentamos. Y finalmente, Toto, me gustó una palabra que vos usaste y es el propósito. Eso es tan valioso. Hay una frase que me encanta repetir que dice que la peor tragedia de una persona no es la muerte, sino vivir una vida sin propósito. Ustedes han escuchado un dicho que dice, dime con quién andas y te diré. ¿Qué dice, Toto? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero sabe, en un tiempo que estaba yo más joven, había un hombre que trabajaba mucho con los jóvenes y me encantaba la segunda parte que él decía acerca de esta frase. Él decía, dime con quién andas y te diré quién serás. Es así como usted debe de decidir y buscarle un propósito a su vida. ¿Sabe? El Salmo 138:8 dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Y si algo yo puedo dejarle a usted en esta oportunidad, es que usted memorice ese Salmo 138:8 y que usted se grabe en su mente, se lo grabe en su corazón y lo crea firmemente, que Dios cumplirá su propósito en usted. Yo he tenido que escribir aquí para preguntarle a Dios cuál es el propósito que Él tiene para mi vida, qué es lo que Él quiere que yo haga, porque por un tiempo yo tal vez quise ser un gran evangelista o un gran conferencista o un gran directivo, pero preguntándole al Señor he ido discriminando y he llegado a la conclusión de lo que Él realmente quiere para mí es que yo sea un ayudador. Yo era bueno cuando estaba joven, armando parrandas, armando fiestas y armando excursiones. Y he sido, y tuve la oportunidad, y precisamente, Toto, dice la palabra del Señor, que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Y yo les quiero decir, todo ese proceso que yo creí que nunca iba a salir y que me dolió mi corazón y que sufrí y que algunas noches lloré, yo le doy gracias a Dios haberlo pasado porque eso ha ido cumpliendo el propósito en mi vida para que yo sea un hombre ordenado en las finanzas. No soy un hombre adinerado, no soy millonario, pero no tengo problemas financieros. Hemos aplicado el principio del ahorro, pero antes de eso hemos aplicado el principio de darle a Dios lo que a Él le corresponde. Y hemos aplicado el principio de guardar en los tiempos de bonanza, para los tiempos de escasez. Pero estando siendo, como les comentó Toto al inicio, siendo presidente de la Cámara Hondureña de Aseguradores, tuve la oportunidad, se le dio a nuestro país la oportunidad de por primera vez ser sede de un evento que organizamos una vez cada año. Nunca habíamos tenido ese privilegio en Honduras por ser un país pequeño. Y entonces imagínense, me dan esa oportunidad, siendo yo presidente de la Cámara Hondureña de Aseguradores, tener que ver con el gobierno, con turismo, con seguridad, con todas las áreas, los hoteles, los restaurantes, los salones y todo. Y me fui preparando en esa experiencia. ¿Para qué? Para ir descubriendo que ese es uno de los dones que Dios me ha dado, el organizar eventos, el hacer eso. Y precisamente por eso creo, soy en este momento el director ejecutivo de las convenciones mundiales. Estoy haciendo lo que a mí me gusta hacer, eso no lo siento como carga. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene un rol diferente que va a jugar. Cada uno tiene dones y talentos que los pone al servicio del Señor porque Dios nos ha dado esos dones y esos talentos. Pero sobre todo, Toto, esa palabra que me encantó cuando la dijiste,
propósito. Propósito. Es importante ponerle propósito a cada cosa que nosotros hagamos. Don Gerardo me contestó con estos principios un montón de las preguntas que tenía que hacerle. Le iba a preguntar, y lo tengo aquí apuntado, ¿cómo uso mis dones al servicio de Dios? le iba a consultar justamente sobre esos principios financieros, y ya usted nos habló en gran medida y le agradecemos porque son principios muy valiosos. Y yo quiero ir finalizando este podcast con unas 2 últimas preguntas. Quiero preguntarle, hay muchos jóvenes que nos escuchan que sintieron curiosidad por entrar al podcast porque tal vez están pasando una etapa financiera un poco delicada. Tal vez hay incluso jóvenes que nos están escuchando que están ingresando apenas a los primeros días de su matrimonio, los primeros años, o hay jóvenes que vienen finalizando la universidad y que tal vez están con deudas, que tal vez están con preocupaciones. Hay jóvenes que se quedaron por culpa de la pandemia sin trabajo, están suspendidos. ¿Cómo podemos conseguir esa sanidad financiera? ¿Cuáles son los pasos que debo tomar para comenzar de nuevo? Yo les mencionaba, ¿verdad? Máster en finanzas, pero yo no sabía realmente cómo mover las finanzas personales, las finanzas de mi hogar. Así es que un principio básico es establecer la situación real de nuestras finanzas. Eso es conocer cómo están nuestras obligaciones y cómo están nuestras reservas, si es que hay. Y yo les quiero decir, si después de que usted haga una lista de todas las obligaciones o las deudas que usted tiene, le dan deseo de llorar, llore. Porque yo ya pasé por eso, porque en realidad no me di cuenta cómo aquello se fue haciendo tan grande y como se hacía tan grande que deber una cantidad mayor ya era insignificante, hasta que decidí dar el paso para poner orden. Y cuando me di cuenta de todas las deudas que tenía, yo realmente creí que nunca iba a poder salir porque era ilógico. Pero ese es el paso principal que debemos de dar, hacer una situación real de nuestra situación financiera y luego establecer pasos para ir haciendo la manera como lo vamos a resolver, cómo vamos a salir. Yo les garantizo que algunos de ustedes, cuando miren lo que deben, van a creer que nunca van a salir de esa situación. Que a menos que sus papás o que a menos que Dios les mande una cantidad de dinero grande, no van a poder salir. Hoy yo no les quiero hablar como papá, porque a veces los papás, por no herir la sensibilidad de nuestros hijos, no les decimos las cosas como son. Les quiero hablar como un amigo y quiero decirles, miren, tienen que hacer esto, tienen que poner la situación y no vayan a poner cositas pequeñas y van a dejar cosas ocultas, especialmente a los que ya contrajeron matrimonio. Tienen que abrir completamente su situación, tanto ella como él, para establecer la realidad como están. Y si eso lo lleva a pelear, ni se asusten, porque conozco miles de parejas, son raras excepciones las parejas que cuando hacen este ejercicio del presupuesto por primera vez, no terminan peleándose. Y el siguiente paso es cuando usted se compromete a aplicar esos principios. Aunque usted crea que va a ser difícil salir, usted tiene que comprometerse a darle a Dios lo que a Él le corresponde. Yo quiero decirles que al inicio, el primer mes, la primera quincena que yo lo hice, como yo aprendí que era lo primero que tenía que dar, entonces hice el primer cheque para eso. Hice el segundo cheque para pagar unas deudas. Cuando iba por el tercer cheque ya no había dinero y había una lista bien grande a los que le tenía que pagar. Pero yo me mantuve firme en darle a Dios lo que a Él le correspondía. Así que la segunda quincena o el siguiente mes también fue doloroso, pero menos. El siguiente mes fue doloroso, pero menos, hasta llegar a la situación en que estoy hoy, que cuando yo tengo que entregar el dinero que le corresponde a Dios, en realidad lo hago con alegría, con agradecimiento y con gozo, y no estoy teniendo problemas para pagar. Pero ese paso es fundamental. De ahí para allá, mis amigos, tenemos que hablar largo y tendido. Tenemos que orar. Y yo con todo gusto, Toto, en cualquier momento podemos tener otra conversación porque posiblemente el tiempo no nos va a ajustar para esto, pero posiblemente podamos tener otra
otra oportunidad de conversar cómo aplicamos esos principios. ¿Por qué razón? Porque, mis amigos, lo primero que hay que botar es el esquema mental de miseria y de pobreza que yo tenía. Tampoco es que vamos a andar en el aire sobrevolando la atmósfera sin caer en la realidad, sino que hay que guardar un equilibrio. De ahí para allá, la decisión, especialmente para los que están casados, recién casados o no importa cuánto tiempo llevan, es ponerse de acuerdo en el sentido que a partir de este momento para adelante, nadie va a tomar decisiones significativas que afecten las finanzas si ambos no están de acuerdo. Y es difícil, ¿verdad? Pero realmente ese principio es fabuloso, es maravilloso. Hay que asumir la responsabilidad porque yo les digo, lo más seguro es que cuando una pareja joven se sienta a revisar su presupuesto, se van a dar cuenta o que el muchacho use el dinero de una manera que ella no sabía o ella gasta el dinero en cosas que él no sabía. Y ahí sí empiezan los problemas. Porque, mis amigos, desde ya, esta es una oportunidad grande que usted tiene. No se preocupe por aparentar lo que no es. No se preocupe por competir con otros amigos. No se preocupe por competir con los vecinos o con la familia, del carro, de la escuela, de la ropa que usan sus hijos o usted. No se preocupe de eso, porque usted vale muchísimo más de lo que usted pueda andar encima en ropa, joyas, celulares o vehículos. Así es. Estoy de acuerdo, don Gerardo. Creo que esto amerita una segunda parte. Creo que es demasiado interesante y es un tema muy extenso y le agradeceríamos, estoy seguro que nos va a dar un sí. Ya lo estoy adelantando, pero usted se ofreció, entonces tomamos su palabra que vamos a tener una segunda parte de este podcast, cómo aplicar estos principios de los que hoy hemos hablado. Quiero finalizar este podcast, don Gerardo, pidiéndole, no haciéndole una pregunta, sino pidiéndole que ore por todos aquellos jóvenes, hombres, mujeres que nos están escuchando y que en este momento han escuchado este testimonio, que en este momento han escuchado estos principios y quieren comenzar a aplicarlos en su vida y que dicen, Padre, ocupo una salida. Si es muy tan amable, don Gerardo, de poder orar para finalizar en este podcast por todas aquellas personas que están con deudas, que están con necesidad y que hoy, igual que usted, quieren estar en una diferente realidad, la realidad que hoy usted vive, y de decir, así como don Gerardo, yo también quiero tener sanidad financiera en mi vida, quiero tener un matrimonio diferente, quiero ser un hombre de valor. Quiero decirles 3 cosas antes de orar así rápidamente. En primer lugar, es importante que descubramos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque como les dije, la peor tragedia de un hombre, o entendiendo una persona, no es la muerte, sino vivir una vida sin propósito. Cuando uno descubre el propósito y se aferra a ese propósito, las cosas se pueden manejar de una manera diferente y uno lo piensa antes de gastar el dinero en cosas que no debe. 2, para aquellas personas que recién se han casado, no importa si son meses, días o años, o para los que van a contraer matrimonio próximamente, yo firmemente creo que Dios no une personas, Dios une propósitos, y eso es importante. Cada uno de nosotros es una pieza especial en el ejército de Dios, en la estrategia que Él quiere para sacar las cosas adelante. Y número 3, quiero invitarlos, si todavía queda chance, para que el próximo sábado 19 de septiembre a las 8 de la mañana, hora de Centroamérica, 10 de la mañana, hora de Miami, usted se conecte a la Cumbre Mundial de Negocios FINEC 2020. ¿De dónde sale este propósito? Es porque nosotros, los hijos de Dios, los miembros de esta fraternidad en general, debemos de conocer los principios que Dios nos dejó establecidos para manejar los temas financieros. Así que agéndelo, compártalo e invite. Y déjenme orar, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias por este tiempo maravilloso. Quiero bendecir a cada persona, joven, adulto, anciano, que está escuchando en este momento este podcast. Bendecir su vida, traer claridad a su mente,
traer conciencia hacia cómo realmente debe manejarse el dinero. El dinero no es malo, la palabra de Dios dice que el amor al dinero es malo, pero no el dinero en sí. Así que en el nombre de Jesús vengo quitando toda mentalidad de pobreza y de limitación y vengo poniendo un pensamiento claro en cada persona, una esperanza nueva de que sí se puede, que no es con nuestra fuerza, pero que con la ayuda de Dios sí se puede. Y que si nosotros conocemos, nos aferramos a estos principios y los ponemos en práctica, Dios nos va a ayudar a salir adelante. Porque a Dios no le interesa su dinero, sus empresas, sus propiedades. A Dios le interesa usted como persona. Y eso es algo importante que usted debe tener en su mente, que está fijo, que usted es valiosa, que usted es valioso para el Señor, que usted tiene dones. Nadie tiene tan pocas cualidades como que no sea valioso para encajar en el propósito del reino de Dios y avanzar en ese propósito. En el nombre de Jesús, yo le pido, Señor, que traiga, antes que cualquier otra cosa, que traiga revelación a cada persona que nos esté escuchando acerca de cuál es el propósito que usted tiene para la vida de esa persona. Que esa persona pueda alinear su mirada a la mirada de Dios. Que esa persona pueda alinear su vida entera al propósito que Dios tiene para su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, don Gerardo, por estar con nosotros en este episodio número 8 de nuestro podcast disruptivo. Solamente antes de finalizar, quiero pedirle algo. Hay muchas personas que van a querer contactarle, que posiblemente quieran pedirle un consejo o poder pedirle una oración. ¿Hay alguna manera de poder contactarle a usted, don Gerardo Rivera, un correo o Facebook o Instagram? Sí, yo estoy en mi página de Facebook como Gerardo Rivera, ahí pueden hacerlo. También a través tuyo, Toto, ¿verdad? Con todo gusto me envían un WhatsApp y con todo gusto dentro del tiempo que me queda, es un privilegio. La palabra del Señor dice que dad de gracia lo que de gracia recibís. Yo recibí esos consejos de gente que no me cobró un 5 y he pagado cantidades de dinero por tomar cursos de finanzas, administrativos, boletos aéreos, hoteles. He invertido dinero, pero los mejores consejos me los dio gente que no me cobró un 5. Me los dio así, de esa manera, así como lo recibieron de gracia, me los dieron de gracia, y así como yo de gracia lo he recibido, de gracia también los doy. Así que quedan con la libertad de contactarte, Toto, para que les puedas compartir mi número de celular, mi correo electrónico, y bueno, ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias, don Gerardo, por su tiempo, por estos principios que compartió con nosotros, por haber de nuevo abierto su corazón y contado su testimonio. Fue un tiempo realmente muy especial. Gracias a todos los escuchas, los oyentes de este podcast disruptivo. Nos vemos el próximo lunes, o bueno, depende qué día nos esté escuchando la próxima semana, o en otro podcast, episodio número 9. Dios les bendiga y buen día a todos.